que el Señor va a venir a nuestro encuentro. ¿Cuántos les queremos cantar y glorificar su nombre? Amén. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos de alabanza, por mientras van pasando, para que oremos y pongamos este culto, esta reunión en manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias por este momento, Dios, donde nos encontramos reunidos, mi Dios, aquí, Señor, en tu casa de gracia y verdad, Dios, donde venimos a darte la gloria, la honra que solo tú te mereces, mi Dios. No, tú sabes cómo viene cada persona, Dios. Tú sabes su necesidad, Dios. Tú sabes sus problemas, sus conflictos, Señor Jesús. Tú conoces todas nuestras necesidades, Dios. Pero pacientemente, Dios, esperaremos en ti, Dios, sabiendo, Dios, que tú vendrás a nuestro encuentro. Tú te inclinarás, Señor, y escucharás nuestro clamor y nos darás en nuestra vida, Dios, un cántico nuevo de alabanza, Dios. Pondremos, Señor, nuestra confianza en ti, no en otra cosa, Dios. No en nuestra sabiduría, no en nuestras fuerzas, sino, Señor, en tu misericordia de amor que es nueva cada día, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Dios. Llénalos de tu poder, de tu amor, Señor, de tu misericordia. Gracias, mi Cristo, porque vamos a alabarte, a glorificarte, Dios, porque solo tú te mereces toda la gloria y la honra. Amén. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Solo tú mereces la gloria y el honor, Señor. Solo tú eres digno de nuestra adoración. Cada día alabamos su nombre. No nos cansaremos, Señor, de alabarte, de bendecirte, de glorificar tu nombre, Padre. Solo con la misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros, Señor, de permitirnos vivir un día más, de poder respirar un día más. Solamente con eso queremos darte gracias, infinitas gracias, Señor, por perdonarnos a cada uno de nosotros, por poner a tu Hijo en aquella cruz, Señor.
lado, ese lago cenagoso donde andábamos. Estamos muertos. Gracias. Gracias te damos, Señor, por aquellos hombres que se encuentran hoy en Berea, Padre amado, donde se están formando y aprendiendo cada día más de ti, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, abriendo su entendimiento para que ellos puedan asimilar todo aquello que tú quieres enseñar. Gracias por la vida de cada uno de ellos, gracias por la vida de sus familias, Señor. Quedan aquí, sabemos que eres tú, Señor, que cuida de cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso día que nos has dado hoy, Señor, y nos permites compartir aquí entre hermanos, Padre, de escuchar tu palabra. Gracias. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea al Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por
tu sangre preciosa. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por ese glorioso intercambio, Señor. Porque a pesar de cómo somos, de nuestro pecado, de nuestra maldad, tú nos amaste, Señor, y nos escogiste, nos salvaste por gracia y por amor. ¿Cómo no vamos a levantar nuestras voces en gratitud a ti, Señor? Si tú ya lo has dado todo por nosotros. Gracias, gracias, Cristo. Queremos alabarte, queremos honrarte porque solo tú mereces toda la gloria y toda la honra. Gracias por este pueblo aquí reunido en tu nombre. Señor, queremos disfrutar estos momentos en tu presencia, poder alabarte como un pueblo reunido solamente en ti, Señor. Gracias, Cristo, por ser tú el que reina aquí, Señor. Gracias porque tu presencia nos anima, Señor, tu presencia nos ayuda, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que enviaste, que no nos dejaste solos, Señor, y es el que nos consuela, el que nos ayuda en todo momento, Señor. Gracias por poder alabarte, por las alabanzas, por la oración, por tu palabra. Queremos en esta mañana tener unos oídos abiertos a escucharla y sobre todo a guardarla en nuestro corazón y ponerla por práctica. Gracias, Cristo, porque tú eres el motivo y la razón de nuestra vida. Te adoramos y te ensalzamos solo a ti, Señor. Bendito y alabado eres Cristo. Bendito eres Cristo. Señor mi Dios.
pie, Señor. Cuán grande y maravilloso eres tú, mi Dios, digno de gloria, digno de alabanza, Señor, digno de toda nuestra adoración, Padre Santo. En esta mañana queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre. Gracias por este inmenso privilegio, Señor, de poder estar aquí congregados, Señor, a una voz, entonando y cantando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de poder servirte, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y quiero darte gracias por todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Por cada hogar, por cada matrimonio, por cada familia aquí representada, Señor. Y queremos presentarnos en esta mañana delante de ti con un corazón inmensamente agradecido, Señor. También queremos presentarnos con un corazón contrito, Señor, humillado, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que en esta mañana tú traigas, Señor, arrepentimiento, Señor, arrepentimiento genuino a nuestras vidas, Señor. Que podamos presentarnos delante de ti, Señor, y participar de tu santa cena, Señor, con un corazón limpio, Señor. Ayúdanos a honrarte, Señor, con nuestro testimonio de vida, Señor. Delante de tu presencia nada es oculto, Señor, pues tú, mi Dios, eres quien escudriña los corazones y conoce de qué está falto cada uno de ellos, Padre Santo. Delante de ti queremos poner todas nuestras necesidades, Señor, pero más las espirituales, Señor. Fortalécenos a cada uno en aquellas áreas en las que flaqueamos, Señor, y que nos impide adorarte como se debe, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Bendice, Señor, cada familia, Señor, que seas tú, Señor, trayendo a sus hogares lo que está necesitando cada uno, Padre. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, Señor, a adorarte y amarte solo a ti, Señor, a seguirte, Señor, a honrarte, Padre Santo. Ayúdanos a darte el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque el estar aquí es un verdadero privilegio, Señor. Gracias, Señor, porque tú ocupaste mi lugar, nuestro lugar en aquella cruz, Señor, porque nos has sacado de las tinieblas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Y gracias, Señor, porque eres un Dios que perdona y perdona, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Nos presentamos delante de ti hoy con reverencia, Señor, con temor, Señor. Nos inclinamos delante de tu presencia, Dios. Y te pedimos que prepares nuestro corazón en esta mañana como tierra fértil, Señor, para recibir la palabra que tú nos has preparado para hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a no salir de este lugar como hemos venido, Señor. Ayúdanos a dejar todas nuestras cargas a un lado, nuestras preocupaciones, Señor. Y que juntos, Señor, en comunión podamos honrarte y alabarte. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Vamos a participar ahora enseguida de los símbolos que nos recuerdan la muerte del Señor Jesús a favor nuestra. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer una lectura. Es un texto conocido en 1 Corintios 11, donde dice lo siguiente el apóstol Pablo. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis o anunciáis, si preferís, hasta que Él venga. Y si vais al capítulo anterior, al capítulo 10 también de esta epístola del apóstol Pablo, capítulo 10 de Corintios, versículo 16,
10:16, solo un capítulo antes, dice el apóstol Pablo, hablando también a los corintios: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Puesto que el pan es uno solo, los muchos somos un cuerpo, porque todos participamos del único pan. Realmente el apóstol Pablo tenía muy claro el significado, y aquellos corintios no lo tenían tanto, ¿verdad? Estaban participando por un lado de la mesa del Señor, pero por otro lado iban a otras mesas, andaban picoteando. Un poco como dice ese refrán castellano de querer estar en misa y repicando, ¿no? Un poquito eso. Y realmente es un llamado de atención del apóstol Pablo, de que no se puede estar con un pie aquí y otro allí. En tanto en cuanto somos del Señor, en tanto en cuanto pertenecemos al Señor, en tanto en cuanto somos miembros los unos de los otros, somos llamados a participar de la mesa del Señor. Y esa mesa nos habla de la comunión con Dios y nos habla también de la comunión que tenemos unos con otros y participamos. Siendo un solo pan, todos participamos del mismo pan. Siendo una la copa, todos participamos de esa copa. ¿Y cuál es la copa? ¿Cuál es el pan? ¿Es la copa o el pan físicamente? En cierto sentido sí, pero en el real no, porque solamente es un símbolo de la verdadera participación que tenemos. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro único, suficiente Salvador, en persona, que nos ha salvado personalmente, no a mi padre, no a mi abuelo, no a mi tatarabuelo, sino que ha sido el Salvador de mi vida, somos llamados a tener una comunión íntima con el Señor. Somos llamados a obedecerle en las aguas del bautismo y somos llamados a participar de esta mesa, que es su mesa. No soy yo, no es un pastor, no es un consejo de ancianos, no es el Papa de Roma el que nos invita a la mesa del Señor. Es el Señor el que trae a sus hijos porque quiere tener comunión íntima con nosotros. Y de la misma manera que cuando amamos a un amigo o amamos a un hermano, le invitamos a nuestra casa, preparamos las cosas para que esté a gusto, servimos mesa, el Señor no solamente nos salvó de nuestros pecados, sino que nos ha hecho hijos suyos y nos llama a participar en su mesa. Así que glorioso el mensaje que tenemos a través de estos símbolos. Vamos a participar de ellos pensando todo el significado que ello trae. Y hagámoslo con agradecimiento, gratitud al Señor. Vamos a participar de ellos. No sé quién de los hermanos tiene hoy César, veo que es uno. Y Richard, imagino, ¿verdad? Vale. Pues cualquiera de los dos que quiera orar, o los dos, como prefiráis. Damos gracias por los símbolos y participamos en agradecimiento al Señor. Oremos. Santo Padre, te damos gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, tú diste, Señor, este nuevo pacto por medio de Jesús, ese Cordero inmolado que nos dio la oportunidad de unirnos ante ti, Señor, por medio de la comunión. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, por tu sangre, que ha sido el intercesor, Señor, entre Dios y nosotros. Gracias. En tu nombre, Señor Jesús, lo hacemos, este pan, que es tu cuerpo, y este vino, Señor, hasta tu segunda venida, Señor, que esperamos con anhelo, y te pedimos, Señor, que nos mantengas en tus caminos, que tu palabra sea nuestro escudo y nuestra fortaleza, Señor. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer, para ser idóneos
y poder glorificarte, Señor, y alabarte hasta la eternidad. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nos ponemos de pie.
y bendito el nombre de aquel que pagó mi pecado en su piel. Alabanza y gloria, poderío y majestad al Santo bendito, lo que nos separaba para siempre quitó. El Santo bendito Cordero. Bendita la cruz que pagó mi redención. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Gracias, Señor. Bendito eres Cristo. Amén. Bueno, los más grandes nos quedamos y los más peques van a las escuelas dominicales, así que vamos a ir dejando que salgan. Bueno, si recordáis, hoy estoy un poquito mal de la garganta, así que me perdonaréis. Si recordáis, durante los últimos domingos que he tenido el privilegio y la oportunidad de compartir la palabra, lo he hecho a través de los, llamémosles, 5 más grandes lemas de lo que fue la Reforma Protestante, que son las 5 solas. De tal modo que hace varios domingos ya hablábamos de la sola Escritura, o la sola palabra, o la sola Biblia. Y era aquel lema de la Reforma que hacía su énfasis, su hincapié, en que la Biblia era la máxima autoridad en temas de fe, de doctrina y, por supuesto, de ética, de práctica en la vida de cada uno de nosotros. Continuábamos otro domingo después hablando de la sola gracia y sola fide, en 2 sesiones más, hablando de la sola fide o de la sola fe como aquella confianza que debemos tener solamente en el Señor Jesús, y la sola gracia como siendo salvos solo porque Dios nos ha dado ese don, ese regalo que es gratuito, como la propia palabra gracia indica, ¿no? Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a
continuar estudiando otra de esas 5 solas, que sería solo Cristo, o en latín, como se decía, solus Christus, que sería, digamos, el cuarto lema de la Reforma protestante. Podríamos hablar de varios textos, podríamos coger varios textos para hablar de ese tema. Y realmente voy a escoger uno, bueno, vamos a hablar de varios, pero fundamentalmente uno en Colosenses. Pero antes de llegar ahí, me gustaría decir que para explicar el solus Christus, en realidad la Biblia, cada vez que la abres, Cristo está ahí, ¿verdad? Realmente Cristo es el motor y el centro de la Escritura, o la salvación en Cristo, si preferís. Así que para poder contestar o explicar este solus Christus, o solo Cristo, me propongo ahora responder 4 preguntas que nos darían la explicación de esta doctrina de solo Cristo. La primera es, ¿quién es Jesús? O si preferís, formulado de otra manera, Jesús y su identidad. Y para ello vamos a escoger el texto fundamental de esta mañana, que va a ser Primera de Colosenses del 15 al 20. Pero veremos también otros textos, porque voy a responder luego ya muy brevemente a otras 3 preguntas. Porque dependiendo de quién es Cristo y de cuál es su identidad, se derivan las consecuencias prácticas rápidamente de las otras 3 preguntas. Y es, ¿cuál es la autoridad de Jesús? O si preferís, Jesús y su autoridad. La tercera sería, ¿cuál es la posición de Jesús? O si preferís, Jesús y su posición. Y en último lugar, Jesús, su exclusividad. O ¿por qué Jesús solo? ¿Por qué la doctrina de Jesús solo? Realmente cuando uno trata temas como este y los pasados, uno se siente un poco como Lucas, ¿no? Diciendo que os voy a explicar cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y sé que vosotros, al menos en vuestra gran mayoría, las conocéis bien. Pero vamos a intentar que sea la palabra la que nos afiance a través de esas cosas que ya conocemos. Así que, para ello, como decía, vamos a responder a la primera pregunta de quién es Jesús. Y lo vamos a hacer a través de ese texto que os dije. En realidad, a la pregunta de quién es Jesús, habría muchos textos en la Escritura a los cuales podríamos recurrir. El mismo Señor Jesús, recordáis, dijo en una ocasión, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Allá cuando Jesús estaba ya fuera de la tierra de Galilea, ya bueno, entre Galilea y lo que sería la zona de Fenicia, en Cesarea de Filipo, ya casi en un retiro espiritual, si queréis llamarlo de alguna manera, en intimidad, ya no tanto rodeado de sus conciudadanos, sino alejado de ellos, pero con sus discípulos, en intimidad les pregunta lo más importante, porque a partir de ese momento se va a derivar toda la consecuencia de actos que van a llevar a Jesús a la cruz. Y en ese momento de intimidad Jesús hace esta pregunta, que es la que lanzo yo en esta mañana, y es, ¿y vosotros quién decís que es Jesús? Y podríamos coger rápidamente la respuesta que dio Pedro allí y acabaríamos este punto, pero me gustaría profundizar más, pero es perfectamente válida. De hecho, la propia palabra dice que fue inspirado por el propio Espíritu a decir esa respuesta, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la respuesta más clara, más directa y más evidente. Pero yo voy a escoger otro texto, y podría haber escogido otros muchos también. Si vamos a textos que sean cristológicos, que coloquen al Señor Jesús en el centro podríamos ir a al Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 1. Y ahí veríamos cómo Juan, el evangelista, dice en ese primer versículo que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ya, llegado al versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí vemos, en ese texto, podríamos tener una respuesta perfectamente también válida de quién es Jesús. Jesús es aquel, en ese texto, que es uno con el Padre.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y es aquel uno que, siendo uno con el Padre, toma la condición de hombre, se encarna y habitó entre nosotros. El verbo griego ahí es skeneo, que en castellano no tenemos una palabra para traducirlo. En la Reina Valera dice habitó entre nosotros. Por ejemplo, la textual va a decir y tabernaculizó, porque tabernaculizar o el verbo es hacer una tienda. En realidad es lo que el Señor ha hecho siempre a lo largo de la historia. El Señor siempre ha querido habitar con su pueblo. Y cuando redimió al pueblo de Israel, lo primero que les mandó, en cuanto les mandó las leyes, es hacer una tienda de habitación para que Él estuviera en medio de ellos. Y cuando Israel fracasó en su propósito, el Señor vino en carne y habitó entre nosotros. Y cuando el Señor se fue, trajo a su Espíritu para que habite dentro de nosotros. Y cuando seamos glorificados con el Señor, estaremos siempre habitando con Él. Ese es el propósito eterno de Dios para con sus hijos. Y podríamos coger ese texto perfectamente y nos respondería la pregunta, pero tampoco voy a coger Juan 1:1. Ni tampoco voy a coger Filipenses 2, que es un texto de mis favoritos, que me gusta citar mucho y me habréis oído más de una vez. Y es un texto que deberíamos tener sellado a fuego en nuestras mentes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio, dice la Reina Valera, le dio un nombre. Pero en el griego no hay un artículo determinado, porque el griego no tiene artículos indeterminados. Dice toonomá, le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿El nombre de qué? El nombre que tenía desde el principio, el Salvador, es el Señor, el Emanuel, el Dios con nosotros. Ese es el nombre que le fue dado. Y ahí vemos al Señor también, como veíamos en Juan, aquel que siendo con el Padre no se aferró a aquella condición suya, sino que se despojó de ella como ejemplo para los filipenses, que aun siendo una iglesia maravillosa para Pablo, la iglesia posiblemente que él más tenía más cariño, por cuanto había participado de muchas cosas con él, y de ofrendas y de cuidados, era una iglesia casi la iglesia perfecta, pero vemos que había envidias, y había enfrentamientos, y vemos ahí a Evodia y a Síntique que estaban enfrentadas entre sí, y que había hermanos que querían añadir dolor y aflicción a las prisiones de Pablo, y por tanto Pablo dice, cuando hagáis algo, considerad a Cristo, que es aquel supremo que estando en una condición que no tenía por qué hacer nada, hizo todo esto por nosotros. Así que ahí vemos al Señor que siendo exaltado fue o eligió humillarse a sí mismo, y al cual el Padre volverá a exaltar. Pero tampoco voy a coger ese texto. Y podríamos ir también a Hebreos capítulo 1, verso 1. Habiendo Dios hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, o por medio del Hijo. Y sigue diciendo todo lo que le constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Y dice más, que el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Añade el texto Receptus, y la Reina Valera del 60 también lo hace, por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y a continuación el apóstol Pablo o Esteban o quien sea que haya escrito ese escrito de los Hebreos, no lo sabemos, empieza a relatar cuán incomparable es Cristo a cualquiera de las criaturas más excelsas que pueda haber, por encima de los ángeles,
por encima de ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, pues mi hijo eres tú, yo te he engendrado de hoy, o siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, o adórenle todos los ángeles de Dios? ¿A quién ha dicho el Señor, el Padre, algo así respecto a su hijo? ¿A algún ángel? ¿A alguna criatura creada? No, lo ha hecho solo a través del Hijo. Y digamos que esos y otros, pero fundamentalmente yo creo que estos tres serían tres de los grandes textos cristológicos de todo el Nuevo Testamento que nos dicen quién es Cristo, que responden a quién es Cristo junto con aquel texto de Mateo donde el apóstol Pedro da respuesta. Pero nos quedaría un quinto texto y es el que yo os quiero traer en esta mañana y es el que vamos a leer. Así que os voy a pedir que me acompañéis a Colosenses, como decía, capítulo 1 y verso 15. Y vamos a estar considerando muy rápidamente, porque es un texto muy claro que habla muy evidentemente de lo que Cristo es. Y creo que no debemos complicar lo que es sencillo. Y la Biblia es clara en este sentido. Así que si os fijáis, Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el primogénito, Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugo que la plenitud de todo habitara en Él, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Habría muchas cosas que decir de este texto que nos responderían también a quién es Jesús. Os propongo 4 explicaciones muy rápidas que vamos a dar. La primera, ¿quién es Jesús en relación a su Padre? En segundo lugar, esto se vería en el versículo 15, la primera parte, Él es la imagen de Dios. La segunda parte es quién es Cristo en relación a su creación, el primogénito de toda creación. Versículos 15, la segunda parte, pero también incluiríamos el 16 y el 17. En tercer lugar, veríamos en el versículo 18 quién es Cristo en relación a nosotros, a su iglesia. Y en último lugar, quién es Cristo en relación a la consumación. Bueno, en este no creo que vayamos a entrar realmente, pero con los 3 primeros responderemos, creo que sobradamente, a la pregunta: ¿quién es Cristo en relación con Dios y Padre? Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Digo que vamos rápido, porque creo que esto prácticamente se explica por sí mismo. Si os fijáis, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice: en los cuales el Dios de este mundo, es decir, ¿quién es el Dios de este mundo? No os oigo. El diablo, Satanás, ¿verdad? El Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, es decir, hay gente que no cree, sé que estamos saltando de contexto, pero por lo menos para entender este texto. Hay gente que no cree, no porque ellos no tengan solamente una capacidad o una depravación en su vida que les impida, una ceguera personal. Esta ceguera también es inducida por el príncipe de este mundo que obceca el entendimiento de las personas para que ellos no crean. Y dice que cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria del Mesías, quien es, ¿qué? Imagen de Dios, eikón de Dios. Eikón, de donde viene nuestra palabra icono. Un icono es una imagen, una representación, ¿verdad? Cristo como la imagen del Dios invisible.
Cuando hablamos de imagen, llevamos aparejadas siempre varias ideas, al menos dos ideas, por lo menos aquí en este texto que vemos. Jesús, en primer lugar, nos ha hecho posible ver aquello que nosotros no podemos ver. Jesús hace posible que nosotros veamos aquello que de ninguna otra manera podríamos ver. Dios siempre quiso manifestar su gloria y la imagen de Dios en la creación éramos cada uno de nosotros. Sin embargo, el pecado trastocó esa imagen de Dios en el hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre a día de hoy no puede, humanamente hablando, reflejar esa imagen de Dios. Esto a Dios no le pilló por sorpresa, ni cambió ninguno de sus planes. Dios sigue manifestando su imagen, pero ha debido de hacerla no a través de aquel primer Adán, sino que lo ha hecho a través del postrer Adán. De tal modo que cuando llegamos al Nuevo Testamento, aquella imagen rota del Génesis capítulo 1, rota en el capítulo 3, la vemos nuevamente manifestada en la persona del Señor Jesús. Es el mismo Señor Jesús que le dice a sus discípulos que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, pues, muéstranos al Padre? Así que las personas que vivieron en este suelo, que caminaron con Jesús día a día, vieron al Padre en la persona de su Hijo. Yo no sé si, yo creo que todo el mundo tenemos esa experiencia, ¿verdad? Esa misma experiencia. Yo me acuerdo, era muy evidente, por ejemplo, me acuerdo cuando era chaval en Toral, llegábamos allí en Tropel, los niños, o los chavales, ya fui con cierta edad, y convivíamos durante 10 días, antes era un poquito más, 10, 12 días, con chavales de nuestra edad. Y cuando llegaba el último día, llegaban los papás. Llegaban los papás de cada uno de nosotros a recogernos. Algunos intentaban negociar quedarse al siguiente campamento, no. Pero nosotros no conocíamos a los papás de nadie. Habíamos conocido a los chicos, no a los padres. Pero cuando salíamos fuera veíamos llegar un coche y veíamos un padre, sin conocer al padre, íbamos a la habitación, tu padre está aquí. Porque reconocíamos en la imagen del Padre a la del Hijo y en la del Hijo a la del Padre. Nosotros no podemos ver al Padre por cuanto es Espíritu, pero lo vemos en la encarnación del Hijo, como lo vieron aquellos. Él es el que encarna, el que dice cómo es moralmente. Dios es amor. ¿Cómo vemos el amor? El amor manifestado en la persona del Señor Jesús, en su sacrificio. Vemos la entrega, vemos el sacrificio, vemos la fidelidad, vemos el valor, vemos tantas cualidades de Dios en el Hijo, cualidades del Hijo que tiene el Dios Padre. Así que Jesús nos hizo posible ver aquello que nosotros seríamos incapaces de ver por nosotros mismos. Y también la imagen, además de ser o hacer posible ver aquello que no podemos ver de otra manera, la imagen tiene una idea de representación, representa algo. De tal modo que tú, si enseñas una foto tuya, la foto es un trozo de papel, de celuloide o no sé qué material estará hecho. Eso eres tú. Cuando nosotros enseñamos una foto, mira, este es menganito, este es fulanito, este es... No son. Todos sabemos que lo que está diciendo ahí es que esa imagen está representando, es la representación de alguien. En el caso del Señor Jesús, por cuanto Él compartía la naturaleza con el Padre, y Él y el Padre uno son,
Él era la imagen del Dios invisible, el icón de Dios invisible, su representante, su perfecto representante, y el mismo Dios encarnado, como vamos a ver a continuación. Pero eso no se nos dice tanto en esta primera parte del texto, sino que lo vamos a ver en la segunda parte del texto, porque se nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, esto es lo que es el Señor Jesús respecto al Padre, respecto a Dios, y Él además es el primogénito de toda creación. Aquí hay una relación evidentemente con la creación, y voy a continuar con ello, pero a la vez se mantiene la idea inicial de relación con el Padre. El Padre es el primogénito de su Hijo y a la vez el que es primogénito de toda la creación. ¿Y qué quiere decir que el Señor es, qué significa que el Señor es primogénito de toda la creación? Este texto sé que ha creado bastante confusión y a día de hoy creo que sigue habiendo esa confusión. Y sigue habiendo esa confusión porque muchas personas han considerado esto, que significa hacer de menos a Jesús, y que si es primogénito, primo primero, génito principio, por tanto que tuvo el primer principio, fue el primero. Si alguno de vosotros pregunta a algún testigo de Jehová, oye, ¿y qué significa para ti este texto? Yo os voy a decir lo que dicen ellos, lo saco de la página oficial suya, www.j.v.org. ¿Es Jesús el ángel Miguel, el arcángel Miguel? Esta es la pregunta que hacen en su página oficial y a la que algún responsable, imagino, conforme a su teología, responde lo siguiente. Solo cito algunas partes. Sí, lo es. Jesús es Miguel, el arcángel. De modo que el arcángel Miguel es Jesús antes de venir a la tierra. Después que resucitó y volvió a los cielos, Jesús retornó en servicio como Miguel, el jefe de los ángeles. Es la primera creación de Dios. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Cuando Pablo escribió esto, escribió porque había un problema muy concreto. Sé que Fernando ha hablado de esto recientemente y no quiero abundar mucho, pero a veces no pensemos que aquellas doctrinas extrañas eran doctrinas del siglo I. Esas doctrinas continúan hoy. Hay gente que las defiende. De otra manera, cambia una cosita aquí, un detalle aquí, lo cambia allá, pero lo que se dice sigue siendo la misma herejía, subrayo, es la misma herejía que el apóstol Pablo está combatiendo aquí. Porque aquellos gnósticos, y no voy a entrar en ese tema porque me apasiona demasiado, aquellos falsos maestros, y vamos a dejarlo ahí, lo que decían es, Jesús es muy importante. Es más, Jesús es el más importante entre las distintas emanaciones. No lo llamaban exactamente ángeles, lo llamaban emanaciones. Cosas que salían de Dios, del Dios primero, y que ya eran algo de Dios, pero ya no eran Dios. Y el apóstol Pablo, que no conocía personalmente a aquella iglesia de Colosas, que escribe esa carta a los efesios, a los colosenses y a Filemón, y las manda todas juntitas a través de los mismos mensajeros, con las mismas enseñanzas, con mucha prudencia a una iglesia que no conoce, lo que dice es, mirad, Jesús es la imagen misma de Dios. Pero si tenéis alguna idea o alguna falsa idea de lo que Jesús es que Jesús es el primogénito de toda creación. Ahora, ¿qué está queriendo decir Pablo entonces? Si no es, porque todos entendemos primogénito, mi primogénito es mi primer hijo. Bien,
Y este es el punto que hay que destacar para entender bien este versículo. Fijaos que primogénito es una palabra que en la Escritura tiene tres significados distintos. Tres significados distintos. El primero es un significado literal, que es el que estáis entendiendo todos ahora, según estoy hablando. Y lo vemos, por ejemplo, en Lucas 2.7. Si vais ahí a Lucas 2.7, veréis que se habla ahí de María cuando dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Está claro el significado, ¿verdad? Ahí Jesús es el primogénito, el primer hijo de los varios que va a tener, que tiene María, y lo envolvió ahí en pañales. Así que el sentido ahí es literal, no hay ningún problema, no hay ninguna confusión. Segundo sentido, es un sentido figurado. Intenta hacer una comparación con el sentido literal, pero no es exactamente lo mismo, pero entendemos la comparación. Ejemplo, Éxodo capítulo 4, verso 22, donde dice, y dirás al faraón, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Acaso Israel nació como nación? Bueno, en un sentido figurado sí, pero no fue un nacimiento literal. ¿Acaso Israel era, por tanto, el primer hijo nacido de Dios? No, es un sentido figurado. No hay ningún nacimiento natural, no hay ningún nacimiento literal, se usa en ese sentido, únicamente para hablar de una posición distintiva que Israel tenía. Pero hay otro tercer significado respecto a la palabra primogénito, y lo vemos en el Salmo 89, 27, que es el que nos da la clave para poder interpretar Colosenses capítulo 1, donde dice, y vamos a leerlo ahí, Salmo 89, verso 27, dice, yo también lo constituiré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí primogénito no es literal, no es figurado, está usado para hablar de una distinción especial que alguien tiene. ¿Quién era el primogénito, Jacob o Esaú? Desde el punto de vista natural, el hijo no era otro que ¿quién? Primogénito, Esaú. Sin embargo, ¿quién tuvo el derecho de primogenitura? Jacob. Así que no erramos si decimos que desde un punto de vista, si queréis, bíblico o espiritual, el primogénito fue realmente y finalmente Jacob. ¿Por qué? Porque él ostentó el título que le daba la primacía. Nada que ver con el sentido del nacimiento. Y ese derecho de primogenitura es de lo que Pablo en Colosenses nos está hablando aquí. No que el Señor fuese el primer ser creado, no que el Señor fuese el primer ser en nacer, sino que nos está diciendo que Él tiene el título que le da el derecho de primogenitura por el cual todas las cosas que son hechas y que han sido hechas son suyas, de Él y para Él. Y eso es lo que nos va a explicar a continuación en los versos 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las que no vemos, las invisibles, los ángeles. Y de eso está hablando ahí. Lo que pasa es que está hablando desde un punto de vista jerárquico, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él, en autó, por Él, diautú, para Él, eis autón. Tres cosas que tienen que ver con cómo Dios, en la persona del Señor Jesús, es el que ostenta el dominio, la supremacía, el que es el heredero de todo por derecho propio. En autón, en Él, que es la esfera de actividad. Todas las cosas son creadas en Él. No hay nada que esté creado
fuera de Él. Y eso es lo que el apóstol Pablo, cuando predica a los atenienses, les está diciendo. Si recordáis ese texto, bueno, Hechos capítulo 17, me parece que es, sí, 17 a partir del 26, bueno, el 24 podemos coger, Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todo el linaje de los hombres que están, de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándole el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él, es una frase favorita del apóstol Pablo, que aparece muchas veces, en Él vivimos, nos movemos, existimos. La esfera de la existencia no puede estar al margen de Dios, no puede estar al margen de Jesús, porque Dios crea a través de la palabra y todo es creado en Él, por medio de Él, ya, y para Él, para que Él sea realmente el dueño. Es decir, esfera de actividad, Él es el sujeto de la actividad y Él es la finalidad para el que todas las cosas han sido creadas. Todos y cada uno de nosotros vamos a glorificar a Dios de una u otra manera, siendo o vasos de ira o vasos de destrucción. Todo le glorifica a Él. Su poder, su sabiduría, su gloria. Es duro decirlo, pero es así. Igual puede ser duro, ¿no? Ir a la casa de un alfarero y ver cómo tiene a lo mejor en una vitrina vasos escogidos. Nosotros, a lo mejor no los más guapos, ni los más listos, ¿verdad? Pero Él los colocó en su vitrina para su gloria. Y a lo mejor miramos en el canasto donde está trabajando y vemos vasos destruidos. Quizás vasos hermosos que nos hablan de una gloria pasada y que nos dicen, wow, qué lástima. Pero todo, uno y otro, nos habla de la grandeza, de Él eligiendo, de Él haciendo, de Él separando. Todo, de una u otra manera, aunque nos cueste entender, y nos cuesta, y no llegamos, nos explica que todo esto es para la gloria de Dios Padre. Él es quien lo hace, Él es el sujeto de actividad y Él es el objeto. Y Él lo ha querido dar al Hijo, darle la preeminencia, darle el nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre todos le glorifiquemos. Esto nos habla de Miguel o de un superángel, superchupi. A veces, intentando explicar a Jesús y poniéndole alto, le estamos humillando. Esto es lo que hizo Nicodemo. Sabemos que eres un gran maestro y que nadie puede hacer. No te equivoques, Nicodemo. Yo soy algo más que un maestro. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Yo soy por encima de un maestro, por encima de un profeta, por encima de todo soy el Hijo del Dios Padre. Así que con tu exaltación, lo único que estás haciendo es humillarme. Y algunos quieren exaltar a Jesús. No, pero si yo le pongo por encima. Cuando hablamos de solo Cristo, es que Él tiene la supremacía por encima de todo y por encima de todos. Podría continuar y es que el tiempo ya se me echó encima. Así que podríamos continuar con el versículo 18, donde se nos habla de la relación con la iglesia, ¿verdad? Y Él es la cabeza del cuerpo. Es decir, hay tres imágenes aquí. Eikon, imagen, nunca mejor dicho. Segundo, primogenitura. Y tercera imagen, la cabeza. La cabeza. Y me gustaría muchas cosas decir respecto a la cabeza, pero no
realmente no tenemos tiempo, de verdad. Pero solamente una mención muy rápida, y es que la cabeza tiene una unión orgánica con el cuerpo. Y la cabeza tiene su autoridad y su influencia sobre el cuerpo y su ordenación sobre el cuerpo, de tal modo que expresa el cuerpo, o debería expresar, aquello que la cabeza le pone. Os pongo un ejemplo muy tonto. A mí siempre se me ocurren ejemplos muy tontos, pero mirad este cuerpo, que el Señor mejore lo presente. Si yo digo, qué interesante, yo estoy pensando, qué interesante, a ver qué me va a decir. Como se pase, le arranco la cabeza. Mi cuerpo expresa lo que mi cabeza tiene. Y lo que está diciendo aquí, que Él es la cabeza nuestra, del cuerpo, que somos nosotros. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, nosotros vamos a resucitar por cuanto Él resucitó, pero aún así Él fue el primero en resucitar porque Él tiene la preeminencia en su cuerpo, que es la Iglesia. Pero el hecho de que mi cabeza ya está resucitada, me dice que mi cuerpo, en mi propia existencia, algún día seré resucitado y unido, como estoy unido también en este momento a la cabeza. Todo fue creado para que Él tenga la preeminencia, y esto vuelve a hablarnos de la meta. No puedo entrar en los textos del 20 en adelante porque se nos va. Solamente 3 enseñanzas rápidas y últimas a través de 3 versículos que tampoco voy a tener que poder comentar. Pero si Cristo es esto que acabamos de decir, si Cristo es la imagen de Dios, si Cristo es el primogénito de Dios, si Cristo es la cabeza nuestra, entonces se derivan 3 consecuencias. La primera, Jesús tiene autoridad. Jesús tiene autoridad para hacer y para decir. Es decir, para hacer la salvación efectiva de la manera que Él quiera y para decirnos a nosotros cómo ser salvos y obedecer o no. Si vamos a Hechos, capítulo 4, verso 12, vemos que el apóstol Pedro, precisamente, trata sobre este asunto y dice algo muy importante ese texto, Hechos 4:12. Dice, en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12 estoy leyendo, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fijaos que este texto, que empieza en el 4 y acaba en el capítulo 6, verso 7, es toda una unidad temática. El tema que está sobre la mesa es el tema de la autoridad y de la obediencia a esa autoridad. Y lo que está en discusión todo el tiempo, y la palabra que más se repite es el tema de autoridad, o sus sinónimos, potestad, y el tema de la obediencia. Si alguien tiene autoridad, tú tienes que obedecerle. Si no la tiene, podrás o no obedecerle. 4:7 de Hechos. Estoy siempre en Hechos, ahora. Hechos 4:7. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? ¿En qué nombre? Dice Pedro, ven para acá que ahora te lo explico. En el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret, el Mesías, versículo 10, a quien vosotros crucificasteis. Y entonces, claro, aquí hay 2 autoridades. Está la autoridad de Cristo y está la autoridad del Sanedrín. Versículo 15, entonces ellos les ordenaron que salieran del Sanedrín. Versículo 18, y llamaron, les ordenasen que de ningún modo hablaran. Versículo 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Este es el tema que está. Versículo 24, capítulo 4, seguimos. Y dijeron, la segunda parte, bueno, lo leo entero. Y cuando ellos lo oyeron, alabaron unánimes la voz de Dios y dijeron, soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el soberano, lo que está diciendo es, tú mandas.
Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Dios manda, dad testimonio de mí, del Hijo. El Sanedrín dice, no, callaos la boca, no lo digáis, callad. ¿Con qué autoridad lo hacéis? Nosotros somos la autoridad. Versículo 28, ya en el capítulo 5. Nos mandamos, el tema de, ese es el tema estrella. No os mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre. Versículo 29, otra vez la misma respuesta ampliada. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros, versículo 32, somos testigos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Versículo 36, al final, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37, al final, también él pereció y todos los que le obedecían fueron dispersados. Versículo 40, y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Pero la conclusión de esta sección es capítulo 6, verso 7. Esta es la conclusión de esta primera parte que Lucas nos quiere decir. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y un gran número de sacerdotes, aquellos que al principio, o muchos de aquellos que estaban diciendo, no digáis nada, muchos de aquellos obedecían a la fe. Obedecían a la fe. Si Cristo es quien dice ser, su palabra tiene toda la autoridad para nuestras vidas. Primera Timoteo 2:5. Acabo ya enseguida. Me perdonáis 5 minutitos más. Primera Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, hombre, el Mesías, o Jesucristo, hombre, si preferís. Jesús no solamente es quien acabamos de ver que es, la imagen de Dios primogénito, para quienes son todas las cosas, la cabeza de su iglesia, y por tanto esto hace que Él tenga autoridad para salvar como Él quiera y decir a los demás cómo tienen que ser salvados, sino que esto es posible porque Él, aun siendo Dios, adquiere una posición única y es mediador entre Dios y los hombres. Ahora que está de moda la trama mediador, al final lo que vemos es que hay situaciones buenas y a veces malas, en las cuales si no hay alguien que esté en medio y que haga de bisagra entre una cosa y otra, las cosas no funcionan, para bien y para mal. Pero es necesario a veces alguien que esté en medio de una posición. Pues bien, Jesús, siendo Dios hombre y hombre Dios, totalmente hombre, totalmente Dios, es el que hace esa bisagra posible para cada una de nuestras vidas. Realmente nosotros cuando, por ejemplo, oramos al Señor y decimos, yo siempre me gusta destacarlo, ¿no? Cuando decimos en el nombre del Señor Jesús, lo hacemos porque Él es nuestra mediación con el Padre. Yo no tengo autoridad para acercarme al Señor y decirle lo que me dé la gana. Yo me acerco en virtud y a través de los méritos de Cristo. Él es el que está a la diestra del Padre, es el que hace esa mediación posible. Si fuese por cada uno de nosotros, ¿cómo cada uno de nosotros se puede presentar delante de Dios? Si no podemos mirar ni a un ángel. No podemos mirar ni a un ángel. ¿Veis los textos en Juan? Cuando Juan se le aparecían ángeles, se arrodillaba enseguida. Pensaba que estaba delante de ¡wow! No, si yo soy un consiervo tuyo. Y si nosotros delante de una criatura de Dios reaccionáramos así, imagínate delante del Señor. No tenemos ni idea de quién es el Señor, de la gloriosidad del Señor. Sin embargo, ese Dios tan grande se ha hecho hombre.
y siendo las dos cosas es la bisagra entre los dos. Y él dijo, y finalmente concluimos, yo soy, lo podéis decir conmigo si queréis, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, solo Cristo. Nuestro problema, nuestra diferencia nacida en la Reforma con la Iglesia Católica nunca estuvo en que creamos que el Señor salva. Los católicos también lo creen. Ellos también lo creen. Nuestra diferencia nunca estuvo en Jesús, en la palabra Jesús. Está en la palabra solo. No es Jesús y María, Jesús y los santos, Jesús y las indulgencias, Jesús y las obras. Mi diferencia no está en Jesús y lo demás, sino que es Jesús y nada más, solo Jesús salva. Así que aquella doctrina nacida en la Reforma de solus Christus o solo Cristo da coherencia y consistencia a las otras doctrinas. Cuando hablamos de solo fide, de solo creer, ¿creer qué? ¿Creer en Jesús solo? Creer en Jesús solo, no necesito creer en nadie más. No me lo compliques. No me lo compliques. Si el Señor dijo, y nadie viene al Padre sino por mí, y si dice que es solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no me digas Jesucristo mediador y alguien más. Me estás mintiendo. Y cuando hablamos de sola gracia, es la gracia manifestada en la persona del Señor Jesús. Y cuando hablamos de la sola Escritura, hablamos de la Escritura como quien pone a Jesús en el centro de todas las cosas. Concluimos, hermanos. Nuestra vida está sostenida en esta verdad de que solo Cristo nos salva. Solamente Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra consideración, de nuestra adoración. Y si hubiésemos continuado leyendo al propio apóstol Pablo en Colosenses, cosa que no vamos a tener lastimosamente tiempo realmente de hacer, veríamos cantidad de consecuencias prácticas para nuestras vidas de esta doctrina. Fijaos que el propio apóstol Pablo, no me resisto a leerlo muy rápido, cuando llega ahí a Colosenses el apóstol Pablo y dice, y a vosotros que en otro tiempo erais extraños, estoy leyendo el 1:21 de Colosenses, en otro tiempo erais extraños y enemigos por tener la mente ocupada en malas obras, aun así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, ya que en verdad permanecisteis fundamentados en la fe y firmes sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, llegué a ser ministro. Ahora me regocijo. Yo que sé esto, tengo que decir, me regocijo porque todo me va genial. Continúa diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Como no tenéis la Biblia abierta, ¿qué dice? Me regocijo en los sufrimientos. En los sufrimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que faltaba a las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la Iglesia, de la que yo llegué a ser ministro según la administración de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Y continúa diciendo, si no estoy hablando de que me vaya bien, si Pablo está en prisión en este momento, está escribiendo esto desde Roma, pero el hecho de saber esta verdad me llena de gozo aunque sufra y doy mi vida por causa del Evangelio. Qué vergüenza para mí, hermanos, os tengo que decir. Qué vergüenza para mí. Yo cuando tengo un problema, cuando estoy en sufrimientos, rara vez, no voy a decir que nunca, pero rara vez me regocijo.
rara vez me regocijo. Y no tengo esta doctrina como la primacía muchas veces de mi vida que me centra. A veces tiene que venir un hermano o alguien y decir, céntrate. Pero esta verdad de solo Cristo debería centrar y dar sentido a nuestra vida. No porque nos haga la vida más fácil, sino porque nos hace una vida con sentido por causa del Evangelio. Y deberíamos gozarnos en esto a pesar de las aflicciones. Quiera el Señor que este solo Cristo sea un lema para cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a tener una oración. Sí, Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra y porque nos recuerda lo grande y maravilloso que es todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Has dado al Hijo de tu amor por amor a cada uno de nosotros. Y aunque nos impresiona y no sabemos, no podemos realmente entender cómo esto ha sido posible, lo aceptamos, Señor, por fe, porque tú nos lo dices así en tu palabra. Y realmente queremos que esta verdad de quién es el Señor Jesucristo, de cuál es su autoridad, de cuáles las cosas que Él tiene preparadas para aquellos que le amamos, Señor, sea algo por lo cual vivamos y aun si fuera necesario, por algo por lo que muramos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida distinta a la que estamos viviendo, a regocijarnos en ti en cada momento, a saber que tú eres el centro de todo, en que solamente tú, Señor, solamente tu palabra, por esa sola fe y sola gracia que nos ha hecho salvos para ti, Señor, es lo que merece la pena y da sentido a cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por todo y ayúdanos en esta semana que comienza a vivir a la luz de esta verdad y corregir tantas cosas como son necesarias corregir en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, te las damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comentaba Cristian, si lo tenéis por ahí, básicamente las conferencias de la última semana de abril, ¿verdad? El último fin de semana de abril, días 28 y 29 y 30 de abril, sabéis que está nuestro hermano David Barceló, seguro que va a ser un tiempo de aprender mucho de la Escritura y gozarnos, pero también hay que organizarse. Y me piden, por favor, que aquellos que pensemos asistir, lo digamos, poneros en contacto con Cristian y decidlo porque es muy importante para el tema de la acomodación. Y creo que no hay ninguna noticia más que... ¿Sí? ¿Nacho? Es verdad, sí. El sábado que viene, ¿a qué hora es? A las 5. Recordad para los peques, el próximo sábado a las 5, sábado de aventura. Así que bueno, tenéis ahora la oportunidad de ofrendar, que eso es parte de nuestra adoración también, y seguro que Diego nos hace un café maravilloso. Yo voy a salir corriendo a ver si soy el primero que lo coge. Que el Señor os bendiga, hermanos.